Gloria al Señor. Bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5. En el versículo 14 lo estaremos leyendo juntos. Lo vamos a leer de manera antifonal. Yo leo el 14, usted el 15. Y vamos a leer del 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. ¿Lo tenemos todos, amada iglesia? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Yo voy a leer el 14 y usted lee el 15. Leámoslos todos honrando al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a su glorioso Espíritu Santo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, que alumbra a todos los que están en casa. Todos juntos el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Voy a invitarle a que nos unamos en oración, todos los que estamos acá, pero que oremos con el entendimiento y le supliquemos misericordia al Señor para que nos pueda hablar. Padre Celestial, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, levantamos a ti nuestras palabras y te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque cada día nos has bendecido. Bendito tu nombre, porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, tu misericordia es grande sobre cada uno de nosotros. No nos has pagado conforme al comportamiento que cada uno de nosotros hemos tenido, sino por el contrario, tu misericordia, tu amor ha prevalecido y ha sido muy bondadoso con nosotros. Pedimos perdón por nuestros pecados y te suplicamos que nos laves con la sangre de Jesús, que purifique nuestros corazones de mala conciencia. Y te ruego, Espíritu Santo, que tomes control de lo que estamos haciendo en este momento y podamos nosotros recibir de parte tuya el consuelo, la exhortación, la confrontación, para que nuestras vidas sean transformadas y nos dé la fuerza de voluntad, la fuerza mental, la fuerza espiritual para andar como es digno delante de ti. Ayúdanos en esta hora, no porque lo merezcamos, sino por amor a tu nombre. Y no olvides que somos polvo. Por favor, reprende al diablo y líbranos de aquellos pecados que aún nos atan y que están impidiendo que la presencia de tu Espíritu Santo pueda hacernos permanecer en libertad. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias, Señor. Reprende al diablo en esta mañana. Por Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Queremos meditar en esta mañana bajo el título Elementos necesarios para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Elementos necesarios para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Fíjese de que cuando una persona es contratada en una empresa, la empresa tiene un objetivo claro, tiene un propósito. Pero para que la persona pueda ser eficaz en lo que se le ha contratado, le dan una serie de herramientas o elementos para que pueda ser eficaz y cumpla el propósito que la empresa tiene con esta persona para lo que se le contrató. Por ejemplo, si contrata a la empresa a un albañil que le levante un muro, que le edifique un muro, la empresa le proporciona todo lo que necesita, las herramientas y aquellos elementos como el cemento, como la arena, como la grava, la piedra, el ladrillo, todo lo que necesita para que él pueda cumplir ese objetivo. Y de igual manera, el propósito de Dios
para nosotros, su iglesia, es que nosotros seamos la luz de este mundo. Pero no solamente Dios tiene un propósito, sino que es la voluntad de Él. ¿Y por qué quiere que seamos la luz? Para que podamos iluminar a los demás. Pero lo precioso de la porción que hemos leído es que Dios no solo desea ese propósito y es su voluntad, sino que nos ha dejado plasmados en su palabra aquellos elementos que son necesarios para que cumplamos el propósito de Dios. De manera que si nosotros estamos siendo ineficaces en el propósito de Dios, no es culpa de Dios. Porque si volvemos al tema de la empresa que contrató a este albañil, y este albañil le dieron las herramientas y estaban en la bodega, y él sabía, pero no las utilizó, tendríamos que acusar al albañil que él es negligente, porque se le dieron todos los elementos para que cumpliera el propósito que Dios tenía, que la empresa tenía para él, y de igual manera nosotros. Diferente sería que esta persona que la empresa contrata, le dieron todos los elementos, pero los tenían en una bodega, pero al albañil nunca le dijeron que ya estaban. Entonces el albañil quizás le hacía falta algo entre todos esos elementos, pero el problema es que cuando ese elemento que le hacía falta, y él dijo, bueno, no tengo cemento, tengo arena, pero no tengo grava, tengo ladrillo, pero sin embargo voy a edificar el muro. Al final, a ese muro, por faltarle ese elemento, no va a poder cumplir el propósito que la empresa tenía. Y de igual manera pasa en el Evangelio. Si Dios espera, porque el propósito y la voluntad de Dios es esa, que nosotros seamos luz, obviamente nos ha dado los elementos. Y esos elementos están plasmados en la palabra de Dios. Pero el hecho es que si nosotros no conocemos esos elementos, no es porque Dios, Él no nos los haya revelado o no quiera decirnos. Es sencillamente porque nosotros a veces voluntariamente hemos hecho caso omiso de lo que Dios espera. Y otra cosa, que a veces lo hemos hecho por ignorancia. ¿Pero por qué lo hacemos por ignorancia? Porque no hemos preguntado. ¿Y a quién no le hemos preguntado? Al Señor, en oración y a través de la palabra. De manera que hoy por la madrugada venía a mi mente eso, y mientras oraba venía eso, que Dios tiene un propósito con su iglesia, que usted y yo seamos la luz de este mundo. Usted y yo no podemos pasar desapercibidos. Usted y yo somos llamados a marcar la diferencia en esta sociedad podrida y corrupta. Nosotros somos llamados a ser diferentes, pero tristemente nosotros, la iglesia, no estamos siendo diferentes. La iglesia está dividida. La iglesia, nosotros somos pleitistas, egoístas, rencorosos, resentidos, irresponsables. Y por eso mismo nosotros no podemos ser luz del mundo. Y estamos dejando de cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Es tanto el amor de Dios por la humanidad que Él sabía de que nosotros no podríamos cumplirlo y nos dejó a la poderosa persona del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa es tan perversa que Dios no la quiso arreglar. Por el contrario, Él nos dio una nueva naturaleza para que no tuviéramos excusa delante de Dios de decir, no, yo no pude, Señor. Ninguno de los que estamos acá, si ya hemos nacido de nuevo, tenemos excusa delante de Dios de no ser la luz del mundo. Pero ¿por qué no estamos siendo luz del mundo? Hoy vamos a ver y vamos a examinarnos si es que alguno de estos elementos nos están faltando. Y si no tenemos esos elementos, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Yo quisiese que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, a partir de hoy, pudiésemos tomar con una seriedad tan profunda y con una responsabilidad tan grande el llamamiento santo que Dios nos ha hecho. Porque déjame recordarle, amada iglesia, que Dios no nos trae a los cultos, los días que nos reunimos,
para que nosotros solo vengamos a cumplir aquí el propósito o la cuota de estar aquí 2 horas sentado en una silla y luego salir de este lugar y seguir viviendo las vidas desordenadas que tenemos. Por el contrario, Dios anhela que cada vez que vengamos, nosotros salgamos diferentes y vayamos sumando a nuestra vida conocimiento y experiencias sobrenaturales con el Señor, que transformen nuestra vida para que impacten a esa sociedad. Por eso este versículo está diciendo que quiere Dios, espera que seamos luz para que los inconversos vean, dice, nuestras obras, y a través de ver las obras que nosotros hacemos, porque nuestras vidas son cambiadas, ellos puedan glorificar y darle gloria a Dios. Ellos puedan reconocer que Dios transforma a las personas. Pero tristemente, y por eso le vuelvo a hacer énfasis, que quisiese que cada uno de nosotros este día, los que estamos aquí, los que escuchan en vivo, podamos sentarnos y meditar y darle un giro a la clase de evangelio que hasta aquí hemos estado viviendo. Evangelio sin oración, evangelio sin conocimiento de la palabra, evangelio de excusas, de no tengo tiempo, ando cansado, tengo otras ocupaciones. Por el amor de Dios, no podremos cumplir el propósito de Dios. Por eso yo le ruego, por favor, a que usted que está acá, a usted que escucha en vivo, esforcémonos. Tenemos las herramientas, Dios nos las ha dado. Esforcémonos en ser diferentes. No basta con que usted acá diga en el culto, amén, así es cierta la palabra, pero al nomás salir de ese portón, usted sigue siendo la misma persona que ha venido siendo durante todos estos años, engañándose a sí mismo, profesando no el cristianismo, no el evangelio verdadero, sino solo teniendo una profesión de apariencia. Porque es triste que nosotros los evangélicos seamos evangélicos y no tengamos vida de oración. Que tengamos vida de no conocer la palabra. Porque en nuestra imaginación creemos nosotros que somos evangélicos. Pero déjeme decirle, hermano, de que muchos que están dentro de las congregaciones diferentes del cuerpo de Cristo no van a ir al cielo. No van a volar en el rapto. Llámese de los que están aquí o de los que están escuchando en vivo. No lo harán. Porque el verdadero evangelio es aquel que tiene una vida entregada a la oración, a la palabra de Dios. Y solo así se puede ser luz del mundo. De lo contrario no podremos. Y le vuelvo a hacer énfasis por tercera vez. Yo le ruego que tome con seriedad el llamado santo, con seriedad y responsabilidad. Porque cada vez que usted y yo escuchamos la palabra y Dios nos revela su voluntad y no lo llevamos a cabo, quiero decirle que somos culpables delante de Dios. Somos culpables. Y el primer elemento que nosotros necesitamos o Dios nos ha pedido, lo encontramos en Juan capítulo 15 versículo 5. El propósito de Dios es que seamos luz para que iluminemos a los demás. Juan 15, 5, ahí está el primer propósito, el primer elemento del Señor. Juan 15, 5, Evangelio de Juan en el capítulo 15 versículo 5. 15, 5, oiga lo que dice. Yo soy la vid, yo soy la mata de uva, vosotros son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí, el que permanece en la presencia de Dios y yo en él, está hablando de una comunión. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. De manera que el primer alimento que nosotros necesitamos es estar en comunión con Jesús, estar unidos con Jesús. Pero, amada iglesia, no podemos nosotros llenarnos nuestros labios y decir, yo tengo comunión con el Señor, si yo ni siquiera oro. Está diciendo que aquel que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. ¿Y qué fruto? El fruto del que se está hablando aquí no es un fruto de que yo cambié mi forma de vestir, que es necesario, porque los hijos de Dios hasta en nuestra vestimenta reflejamos el evangelio. No podemos andar, en el caso de las hermanas, con ropa demasiado ceñida, despertando el deseo sexual de muchos perversos en el mundo. Si somos, ¿qué dice? La luz del mundo. En el caso de los hermanos, no podemos andar con modas del mundo. O podemos, pero no debemos.
porque dejamos de ser luz del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya no nota la diferencia entre nosotros y ellos. Y esa mentira que se ha levantado, que a Dios solo le importa lo de adentro, es una falsedad del diablo. A Dios le importa lo de afuera también. Es una realidad. Quizás muchos no estén de acuerdo, pero perdonen, hermano. No es correcto que las hermanas o que los hermanos estemos adaptando modas del mundo. No es lo correcto. La Biblia es clara. Nuestra vestimenta en los hombres y las mujeres, con pudor, con modestia, con decoro. No es para las hermanas, no. Lean los requisitos de los obispos, que seamos decorosos los hombres también. Nosotros necesitamos reflejar el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿vamos a poner énfasis en solo lo de afuera? No. En lo de adentro. Y lo de adentro hace que cambie lo de afuera. El problema es cuando yo quiero cambiar a los demás. El problema es cuando yo quiero obligar a las personas que tengan un comportamiento o un tipo de vestuario como yo digo. ¿Qué es lo que sucede? Alguien puede pasar al frente con un tipo de vestuario. Me encantaba ver a las hermanas el día del evento de hermanas. Vinieron con sus mejores galas, bien arregladas, bien bonitas. Pero ¿por qué solo ese día? ¿Por qué solo ese día? ¿Y qué acaso solo ese día estaba el Señor acá? Si el Señor está todos los días, en cada culto. ¿Por qué ese día nada más? Ay, ver cómo sea. No, hermanas, anden bien bonitas para el Señor y para sus cónyuges, las que están casadas, y las jóvenes, que anden bonitas también para el Señor y para ellas mismas. Los hombres igual. No puede ser que solo el día que nos toque privilegio vengamos decorosos y los demás días venimos ¿qué? Entonces eso muestra que en nosotros no hay una actitud en nuestro corazón de querer hacer las cosas para Dios, sino porque ni modo, porque el pastor me va a regañar. Entonces muestra que no ha nacido del corazón. Y por eso está diciendo la palabra: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto del Espíritu. Porque yo ya no tengo que decirme a alguien que deje de usar aquel tipo de cosas. Yo personalmente, yo no puedo usar un corte de cabello que no vaya acorde. ¿Por qué? Que no vaya acorde a mi evangelio. ¿Qué pasaría si yo vendría con el cabello pintado? O viniera con unas rayas en mi corte de cabello. ¿Qué pensaría usted? Los jóvenes me dicen: no, el pastor es buena onda, está en la onda, está moderno. Eso es lo que pensaría. Pero ¿qué pensaría el mundo? Ese no es cristiano. Entonces yo no puedo perder cada oportunidad para reflejar el Evangelio de Cristo y ser luz. De igual manera ustedes, hermanos, no pueden dejar de desaprovechar las oportunidades que tenemos de enseñar el Evangelio de Jesucristo a través de nuestro comportamiento y de nuestra apariencia. Pero lastimosamente no se predica de eso y se dice que al Señor lo que le importa es el corazón. Hechos 4:13 para confirmar esto que le estoy diciendo. Búsquelo conmigo, por favor. Los apóstoles estaban ante el Sanedrín. Dice que ante vieron al apóstol Pedro y a Juan, dice en el verso 13, Hechos 4:13, dice: entonces, viendo el denuedo, cambiaron su forma de hablar, de Pedro y de Juan. ¿Qué dice? Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pero ¿cómo le reconocían que habían estado con Jesús? Ellos cambiaron hasta su vocabulario. Pero muchos de nosotros no hemos cambiado nuestro vocabulario. Un enojo tenemos y empezamos a decir un montón de palabrotas que contristan al Espíritu Santo y que ofenden al Señor. ¿Pero qué dice? Que a ellos se les conocía que habían estado con Jesús, porque hasta a su hablado les identificaban. Pero muchas veces a nosotros los inconversos no nos identifican con el hablado. Es triste, pero hoy ha venido un muchacho que entrevistó al presidente, un tal Luisito Comunica, ¿verdad? Todo el mundo sabe quién es Luisito Comunica, pero no saben quién es Jesucristo. Conocen que Luisito Comunica promueve esto, promueve lo otro, y hay jóvenes que saben quién es él. Yo no sabía que existía hasta que vino, que se hizo famoso. Y aquí vi un video donde le pusieron escolta, llevaba como 6 camionetas, uno de la policía y una gran personalidad. Y todos dicen: sí, está bueno. Unos hasta lo defienden.
Porque si alguien por ahí, no, pues esos son impuestos pagados por gusto. No, pero él la promovió, hasta defienden a este tipo. Pero ¿por qué no defienden al evangelio los cristianos? Sencillamente, ¿por qué? Porque no tienen comunión con el Señor. A ellos se les conocía que habían estado con Jesús. Entonces el primer elemento que nosotros necesitamos es que la gente diga, mira, que no sé, él, el hermano o la hermana, pero es que es bien raro, no sé, como que es diferente. Ahora, ¿vamos a ser amargados? No. ¿Vamos a dejar de bromear? No. Pero no necesitamos la vulgaridad. Cuando alguien está hablando de vulgaridades, uno se aparta. Y no porque alguien le diga, no porque uno siente, cuando usted tiene comunión con Dios, siente que le ofenden aquellas leperadas. Ya no se siente a gusto. Escucha a alguien decir unas palabrotas a usted, bueno, con permiso, buen día, se va. Pero si usted se queda así, es cierto. Y usted empieza a celebrar, dejamos de ser luz y volvemos. ¿Quiénes? Los que matamos a Urías, que Urías significa luz de Jehová. Matamos la luz de Jesucristo por nuestro comportamiento. Entonces, el secreto, el primer elemento para cumplir la voluntad y el propósito de Dios es tener comunión con el Señor. Pero para eso hay que soltar muchas cosas del pecado. Y por eso le decía, una persona que quiere tener comunión con el Señor reconoce que no puede vivir, si esta naturaleza está corrompida, no puede hacer las cosas sola. Jesús mismo está diciendo, separados de mí, nada pueden hacer. Usted no puede orar si no es con ayuda del Señor. Usted no puede leer la Biblia si no es con ayuda del Señor, con el Espíritu Santo. Usted no puede congregarse si no es con ayuda del Señor. El día que usted no sienta deseo de congregarse, o antes de que lo sienta, dígale al Señor, Señor, dame la fuerza de voluntad, la fuerza mental, la fuerza espiritual de ir a la iglesia. Dame la fuerza de voluntad, la fuerza espiritual, la fuerza de querer leer tu palabra, la fuerza para orar. No intente hacer la oración solo o sola, no va a poder. No intente ayunar o ayunar sola, no va a poder. Por eso está diciendo, separados de mí no pueden hacer nada. Y nada es nada. Usted separado de Dios no puede orar, no puede leer la Biblia. ¿Por qué a muchos no les gusta leer la Biblia? Porque lo intentan hacer solo. ¿Por qué muchos no pueden orar? Porque lo intentan hacer solo. ¿Por qué se duermen en la oración? Porque no le dicen, Espíritu Santo, ayúdame a orar, ayúdame a concentrarme en leer la palabra. Eso es estar en comunión con el Señor, tomarlo en cuenta. Comunión en griego es koinonia y significa camaradería, estar unidos, compartir juntos. Eso es comunión. Y por eso está diciendo él, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces el Señor espera que usted y yo tengamos comunión con Él. Es el primer elemento para cumplir el propósito de ser luz en este mundo. El segundo elemento, Juan 5:39. No sé si está comprendiendo, amada iglesia. Espero que lo ponga a la práctica si comprende. Juan 5:39. Dice la Escritura. Juan es el cuarto evangelio. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El segundo requisito, elemento para cumplir el propósito, voluntad de Dios en nuestra vida, es estudiar la palabra de Dios. No le estoy hablando de leer, estoy hablando de estudiar lo que usted no quiere hacer, lo que a usted no le gusta. No le estoy hablando de leer, estoy hablando de estudiar. Estoy hablando de sentarse un tiempo, de comparar, de hacerse preguntas. ¿Por qué dijo eso? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué estaba pasando en ese entonces? Jesús tuvo que confrontar a los judíos. Escudriñan las Escrituras. Escudriñar significa llegar al fondo del asunto, del por qué estas cosas. Escudriñan las Escrituras, porque a vosotros, a ustedes, los judíos, les parece que tienen vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. De manera que Dios espera que usted y yo, para cumplir el propósito, escudriñemos la Escritura. Usted tiene que hacerse muchas preguntas cuando lee un versículo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Aplica para mi vida o no aplica para mi vida? ¿Fue una profecía para el pasado o fue una profecía para el presente? ¿O una profecía a doble alcance? Hoy tenemos herramientas tecnológicas. Usted se busca en Google, descarga libros en PDF, concordancias, para ver qué significan las palabras. Pero ¿por qué la iglesia es una iglesia que no está haciendo luz? Porque no estamos estudiando la palabra de Dios.
Es que a mí no se me queda nada, si a mí no se me ha quedado todo. Tengo ya 26 años en el Señor, gracias, el 30 de marzo lo voy a cumplir, 26 años en el Señor, pero yo no me puedo todo. Pero sin embargo, con el proceso de estudiar, he ido aprendiendo cosas. Hoy nada menos estaba aprendiendo otras cosas. Estaba estudiando, no solo Biblia, estaba estudiando historia. Y por la mañana yo estaba leyendo, aprendiendo algunas cosas. Sobre Jerónimo, la Vulgata Latina, qué eran los papiros, qué era el códice, por qué se le llamaba códice. Yo no sabía por qué se le llamaba el códice sinaítico. Hoy comprendí por qué. Yo lo había mencionado muchas veces y lo he citado en algunas veces. El código sinaítico no menciona los evangelios con nombre, porque los evangelios son anónimos y es lo más lejos que tenemos. Pero yo no lo sabía que era un códice, hasta que hoy estudiando me di cuenta que era un códice y cómo estaba compuesto. Hoy tengo más claro y entiendo eso. O sea, yo no me puedo quedar quieto, yo tengo que ir a averiguar más y más. Por eso no somos luz, porque si usted ignora lo que Dios espera, ¿cómo va a ser luz afuera? ¿Cómo usted y yo podemos comportarnos como Dios espera? Si la Biblia, que es la herramienta que nosotros tenemos, es la guía, es el manual que Dios nos ha dejado para que seamos luz, no lo estamos haciendo. Por favor, se lo ruego, se lo suplico, yo no sé qué hacer para que usted me pueda comprender que se está causando un daño terrible al no estudiar la Biblia. Por eso hay un montón de herejías. Ayer yo me reunía con un grupo de hermanos y les hice una propuesta. ¿Quieren ir a estudiar el bíblico? Permítanme ir, yo les voy a pagar, o por lo menos la media beca les voy a dar, pero vayan y estudien y capacítense. Si a mí me interesa que el pueblo que está aquí, y le hago esta invitación a todos los que están aquí, si alguien quiere ir a estudiar, en julio empiezan las clases, yo les pago la mitad, y si puedo les pago todo, pero vayan a estudiar con el objetivo de que aprendan. Yo les hago ese reto y se los vamos a pagar, no del ministerio, no va a salir de ahí para que nadie diga algo, no, es otra bendición que tenemos. Pero los que quieran ir a estudiar a partir de julio, vayan al Instituto Bíblico y les vamos a dar la media beca o se lo vamos a pagar todo, pero vayan por favor. A mí me interesa que usted conozca la Biblia. ¿Para qué? Para que sea luz, para que demos buen testimonio del Evangelio. Y se lo digo muy en serio, si alguien quiere ir a estudiar, acérquese al final, yo les mando a estudiar. Tenemos el privilegio de parte de Dios de poder hacerlo. Lo intentamos aquí en la iglesia, no quisieron, que a lo mejor en algo ya más formal queremos ayudar, que conozcan la palabra, porque necesitamos gente preparada en la palabra de Dios para que sea luz en medio de las tinieblas. Dios está interesado en eso, escudriñar las Escrituras. Josué 1:8 lo dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que hagas y guardes conforme a todo lo que esté en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está todo. Ahí lo necesitamos nosotros para hacer luz. El tercer elemento, ya le veo un tanto desesperado. Mateo 26:40. Recuerda que dijo Jesús: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Mateo 26:40-41. El tercer elemento. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, una pregunta a los discípulos: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El tercer elemento que nosotros necesitamos es tener una vida de oración. Tristemente y vergonzosamente, hoy en día la iglesia no es una iglesia que ora. No es una iglesia que ora. Oramos cuando tenemos tiempo. Podemos pasar horas y horas prendidos en la televisión, prendidos en las redes sociales, pero no tenemos tiempo para hablar con el Señor. No hay tiempo para eso. ¿Cómo podemos nosotros tener la fuerza que necesitamos para hacer la luz de este mundo y cumplir el propósito de Dios si no tenemos vida de oración? ¿Cómo? No podemos tratar de ser luz
sin tener vida de oración. La comunión que yo tenga con el Señor me hace leer la palabra y me hace orar. Si muchos les da pereza orar, muchos no oran ni por sus alimentos, muchos no oran en su casa, muchos ni aquí oran. Yo lo he visto cuando vamos a orar por la palabra y a veces abierto los ojos he visto gente que no está orando, no que está platicando, está siendo distraída. ¿Qué clase de evangelio es ese, amada iglesia? No sé de dónde se lo han inventado. Que se puede ser cristiano sin orar. Si Jesús mismo, siendo Dios, pasaba noches enteras orando. Porque Jesús marcaba la diferencia. Porque hasta decía la gente que marcaba la diferencia. Porque ¿qué decía? Que habla con autoridad, no como los escribas. Marcaba la diferencia. ¿Pero por qué marcaba la diferencia? Porque tenía vida de comunión de oración. Porque él conocía la palabra. ¿Cómo derrotó Jesús al diablo? A través de la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero amada iglesia, después de tantos años en el evangelio, ¿no creen que es vergonzoso que nos tengan que estar recordando que tenemos que orar? ¿No creen que es vergonzoso para nosotros? Tendría que darnos pena que nos tengan que estar recordando en cada culto. Oren, lean la Biblia. Si tendríamos que ser maestros ya nosotros. ¿Por qué muchos nos utilizan como excusa o como justificación para no ir a la iglesia, para no ir a Cristo? Por nuestro testimonio. ¿Y cómo nosotros podremos estar fortalecidos en nuestro hombre interior si no tenemos vida de oración? Hoy en día, perdóname, pero es bien fácil decir yo soy cristiano. Hoy todo el mundo dice que es cristiano. Dice, no, yo soy cristiano. No, por la gracia de Dios soy cristiano. Pero no reflejamos el cristianismo en nuestro comportamiento. Cualquier cosa nos desespera. Mire, la iglesia hoy en día es una iglesia que está tan sensible, pero no al espíritu, no, que es tan llena de orgullo, que a veces las prédicas hasta las toman personal. Y hasta dicen que el culto estuvo aburrido. Por mí lo dijo. Somos demasiado susceptibles. Amada iglesia, ¿por qué cree que la iglesia es así? No tienen vida de oración. No tienen conocimiento de la palabra. Y ayunar, no, eso es del Antiguo Testamento. Eso es para los primeros cristianos. Por eso somos como somos. Cualquier situación nos desmotiva. Cualquier cosa nos hace irnos de la congregación. Y no nos damos cuenta del peligro en que caemos. A veces por orgullo, a veces por capricho. Ayer hablaba con alguien y me decía, ¿por qué se ha apartado de nosotros? Por sus caprichos. Usted espera que yo le diga sí a su capricho. No tiene humildad para reconocer que se equivocó. Y si usted no tiene humildad porque no se quiere someter a la voluntad de Dios, difícilmente va a cambiar su vida. El que no se somete a la palabra de Dios nunca se va a someter a un pastor. Voy a reunirme con esa persona ese día. Yo quiero que hablemos unos puntos, ¿de acuerdo? Yo no cedo mi postura. Y mientras esa persona no demuestra humildad para con el Señor, y tiene posturas muy cerradas sin conocer la palabra de Dios, dejamos de vernos por la tarde. Yo no voy a ceder. No puedo consentirle el berrinche a alguien. Porque ya somos viejos en el evangelio. Si alguien que ha estado sirviendo y que ha tocado un instrumento musical y que le ha cantado a Dios y que esté con esos berrinches de que yo no, porque no se hacen las cosas como yo digo, no cabe. Y como pastor le haría un mal a esa persona si yo le doy la razón. No puedo hacerlo. Pero nuestro problema es ese. No tenemos vida de oración. ¿Por qué? Porque no tenemos comunión con el Señor. Y por no haber comunión no hay lectura. Y porque no hay lectura no hay oración. No se puede. Y el cuarto elemento, 1 Tesalonicenses 4:3. Y una cosa lleva a la otra. Mi comunión me lleva a estudiar la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3 dice
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El cuarto elemento para cumplir el propósito de Dios es que tengamos vidas de santidad. ¿Y qué es santidad? No es otra cosa más que consagrarme para Dios. ¿Sabe que cuando el temor de Dios se pierde, nos pasa como allá en Ezequiel, que Dios tuvo que decirle, mis sacerdotes ya no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano? ¿Sabe que uno puede estarle creyendo en su imaginación que le sirve a Dios y que Dios no se agrade de mi servicio que le doy? Podemos predicar, podemos cantar, podemos tocar un instrumento, podemos hacer la limpieza, podemos tener un privilegio de puerta, podemos tener un privilegio en otra área, pero Dios no se siente satisfecho con mi servicio, porque en mi vida he permitido muchas cosas. Nos pasa como el apóstol Pablo al Dios no conocido. Si nosotros realmente tuviéramos vidas de oración, de lectura, de unión, nuestras vidas serían diferentes. Temblaríamos antes de tomar un privilegio, porque los privilegios no son para hacer vida social. Que para mí la palabra privilegio no me gusta. Me gusta más la frase responsabilidad, porque el privilegio me hace sentir importante, me hace sentir de que yo puedo, de que yo soy indispensable, mientras la responsabilidad me hace sentir a mí con una obligación para con el Señor de agradecimiento. Prefiero la palabra responsabilidad. ¿Cómo se sentirá Dios con el mensaje que estoy dando, con mi clase de vida que tengo? ¿Cómo se sentirá Dios con los que cantaron ese día? ¿Cantaron lo que Dios quería o cantaron lo que ellos pensaron que a Dios le podría gustar? Es tristeza cuando a mí me han preguntado, mire, ¿y qué quiere que cantemos? Si yo no soy Dios, si la alabanza no es para mí, si la alabanza es para el Señor, no tendrían que preguntarme a mí qué van a cantar. Tienen que preguntarle al Señor, ¿eso es lo que a ti te agrada? Yo no sé, cada quien tiene que examinarse. ¿Se siente agradado Dios con lo que ahora hice? Pero si yo soy insensible y yo puedo creer que Dios se sintió contento con lo que yo hice, pero mi orgullo me hizo sentir importante, lo hice bien, pero Dios dice, no me gustó, porque no era para mí. Entonces pasa lo mismo con los que predicamos. Podemos tener un argumento bonito, un palabrerío muy bonito, muy florido, un lenguaje florido, pero sin tener vidas que a Dios agrade. ¿Por qué? Porque no estamos santificados. Y santificarse es apartarse para Dios. Eso es todo. Que nos vamos a equivocar en el proceso, pero cada día vamos a orar, Señor, dame la fuerza para no equivocarnos. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Por eso yo insisto mucho que usted tiene que tener una vida de oración, una vida de lectura, una vida de santidad. Y una cosa, mi comunión me lleva a leer. La lectura me lleva a orar porque conozco lo que Dios quiere y me está llevando a la santificación. La oración hace que me mantenga santificado. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, separados de mí no pueden hacer nada. Y que les dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Oren para que no entren en tentación. Dios espera que nosotros oremos. ¿Para qué? Para que no caigamos en pecado. Pero si no queremos orar, la oración nos santifica, la palabra nos santifica. Juan 17:17 dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? La iglesia no quiere escuchar enseñanza. La iglesia lo que quiere es tener una euforia. Usted va a ver ahora conciertos de jóvenes que cantan y que brincan y que brincan y que saltan y todo eso, pero no tienen conocimiento de la palabra para nada. No conocen la palabra. Están botando calorías y qué bueno. En esta generación a la que más le ha cantado, no a Dios. No le han cantado a Dios. Hay un montón de canciones que no tienen nada que ver con el Señor. Hay artistas que ahora pasan a cantar en licra a un escenario, despertando el líbido de los hombres. No porque andan en pecado, sino acaso, si los hombres no tienen vida de oración y pasan mujeres en licra que se les marcan todas sus partes íntimas y con ropa que son no decorosas, no están llamando a pecar a esos hombres, a que su mente se llene de lascivia. Pero nadie quiere predicar de eso, porque se van a ofender. Pues lo siento, pero la Biblia lo enseña. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que sucede. Hoy hay grupos, he visto
grupos que salen hermanas con unas faldas bien cortas, bien flojas y que se mueven al ritmo de la música. ¿Usted cree que Dios se sentirá agradado? ¿Qué hicieron aquellos los de Moab con los israelitas? Balaam, que les dijo que se metan con estas mujeres para que los despedacen. Y no estar incitando a los hombres sino a provocar sexo en otra parte que no es el cónyuge entre los jóvenes. Hoy en los jóvenes ya no está el valor de cuidar la virginidad. Hoy no, la presión de los jóvenes por falta de valores, todos lo hacen. No les importa la virginidad para honrar a Dios. En el Antiguo Testamento Dios decía en su palabra: la que no es virgen tiene que morir. Y si era la hija del sumo sacerdote, tenía que morir quemada. Porque para Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y a Dios le importan los valores. Eso que diga que Dios nos redimió de la maldición de la ley, eso no está refiriéndose a que los valores morales, el código moral de la ley no ha pasado. Jesús lo resumió en dos: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están resumidos el decálogo, los 10 mandamientos. Yo no sé por qué dicen que eso ya no cuenta. Si ya no cuenta la ley ceremonial, no necesitamos una oveja, un cabrito, palominos. Esas ya no las necesitamos. Pero lo que son las leyes morales de Dios se mantienen activas. Hay mala interpretación de la palabra. Pero hoy en los jóvenes ya es normal eso. Hoy decir que un joven llega virgen al matrimonio, eso dicen que es homosexual. Pero la Biblia demanda pureza en los jóvenes, tanto hombres como mujeres. Pero ahora no, la presión de la sociedad. ¿Y por qué? Porque no hay lectura de la palabra, porque no hay oración, porque no hay comunión, porque no hay santificación. Y no hay santificación sin oración, sin conocimiento de la palabra y sin tener comunión con el Señor. No se puede. Y por eso le digo, este tipo de mensajes me gustan. Y algunos hasta se desconectan porque quieran que se les digan que vayan al cielo teniendo vidas promiscuas. No es así. Hoy hay un montón de homosexuales que están dentro de las congregaciones y que dicen que van al cielo cometiendo esos pecados de aberración que Dios le desagradan y le ofenden. Usted va a ver un montón de homosexuales ahora en las iglesias. ¿Hay que sacarlos? No, pero que necesitan convertirse. Y algunos que son pisteros, como la mayoría, que son amantes del dinero, con tal de que ofrendan, de que diezmen, que siembren, que pacten, les permite y no tienen el valor de predicarles que están en pecado y que si no se arrepienten irán al infierno, porque hoy nadie quiere hablar del infierno. Pero es una realidad. Se va a encontrar de todo. Va a encontrar hombres e incluso pseudo pastores que tienen amantes dentro de la congregación. Van a haber hermanas que dicen que son hermanas, que tienen amantes dentro de la congregación y que están activos y que están en pecado, pero se ha endurecido tanto el corazón que ya no se nota la diferencia. Por eso cada uno de nosotros necesitamos examinarnos. La tentación no es pecado. Si el pecado es caer en ella, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Dios anhela nuestra santificación. Allá en Apocalipsis lo dice, que el que es santo, santifíquese más. Él lo está diciendo, el anhelo de Dios es la santificación. ¿Y es una mentira? No, no es una mentira, es una verdad. Aún nuestros niños desde pequeños tendrían que estar santificados. ¿Pero por qué nuestros hijos no están santificados? Por el ejemplo que ven de nosotros. ¿Sabe qué? Vergonzoso. Ayer me mandaron un video que son repugnantes, esos videos realmente incomodan. Yo les digo, no me manden ese tipo de videos, pero pareció un video donde, si bien son matrimonios, pero entra ellos teniendo intimidad y entra la criaturita como de 2 años y se meten ellos en medio de los dos y ellos desnudos por el amor de Dios. Y ellos están jugando con el niño y disfrutando. O sea, es que hemos llegado tan bajo. La falta de temor de Dios en los corazones, en los inconversos, se puede entender. Pero que aún en cristianos haya eso. Si hay un montón en las iglesias que andan de pícaros, llegan a la iglesia a buscar novio. Aquí corrió un malvado que agarraba a una, agarraba a otro, y ya tuve que sentarlo y decirle que se fuera, que no lo quería aquí. Porque no tenía. ¿Y qué hacía después? En tiempos de refrigerio nos escribía tonterías. Hagan un favor, desaparezca en el programa, solo para decirnos un montón de cosas. ¿Por qué? Porque él venía vestido como cristiano. Usted lo veía, no tuve un joven vestido como él. ¡Qué bárbaro! Yo sentía
una admiración cuando lo veía vestido con su corbata bien planchadito, venía con su Biblia, bien peinado, no peinados locos, bien elegante, pero viendo los ojos a todas las cipotas y le decía a una, le decía a otra. Y como no era feo el cipote, pero eso no era cristiano. Y tuve que decirle que se fuera. Y se fue. ¿Por qué? Porque es mi deber proteger el rebaño. No puedo permitir eso. Sería cómplice de ellos. Entonces hay muchas cosas, hermano, que en las que nosotros tenemos que recapacitar en esta mañana. La santificación. La santificación. Y le vuelvo a decir, no puede ser que nosotros salgamos de ese culto y sigamos siendo los mismos. Ah, no, sí está bueno, no, estuvo interesante. Esto tiene que pasar algo en nuestra vida. Tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Es como cuando alguien está esperando su cumpleaños y dice, faltan 3 días, y faltan 5 días, y faltan tanto tiempo, y una emoción. Pues de esa forma tendríamos que emocionarnos nosotros por la venida de Cristo. Porque Cristo está a las puertas, y tendría que emocionarnos, y tendríamos que estar preocupados por el cristianismo que tenemos, pero por nuestra dureza no nos damos cuenta de cómo estamos viviendo delante de Dios. En nuestra mente creemos que Dios está agradado con la clase de vida que tenemos, pero no puede ser. La dureza de corazón permite que no haya santificación en nosotros. Y el quinto elemento, Juan 14:15. Este es lo que es la llave, lo que encierra todo. El Evangelio de Juan 14:15. Esto es lo que une todos los puntos. Allí dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. De manera que para que yo pueda tener comunión con el Señor, para que yo pueda orar, para que pueda leer la palabra y para que yo pueda santificarme, necesito amar a Dios. Si yo no amo a Dios, ni quiero estar con Él, ni quiero leer su palabra, ni quiero orar, ni quiero santificarme, porque no amo a Dios. Por eso digo, esto encierra todo lo demás. Esto cierra el círculo. Ahora la pregunta que usted tiene que hacerse en esta mañana: ¿amo a Dios? Y si usted dice, no, yo sí amo a Dios, entonces usted tiene que tener vida de oración. Tiene que tener vida de estudio de la palabra. Tiene que tener vida de comunión con el Señor. Vida de santificación. Porque si a usted le falta uno de esos elementos, Dios no está agradado. Porque no está haciendo luz. Dios espera eso de nosotros. ¿Sabe qué es lo que hace la gente cuando se le descubre y se le confronta con esto? Dice, no, entonces mejor dejo el privilegio. Mejor lo entrego. ¿Y sabe por qué? Porque son cobardes. Porque aman demasiado el mundo y no quieren soltar aquellas cosas que Dios les ha señalado, que son necesarias que las suelten para servirle a Él. Prefieren, no, entonces mejor no lo hago. Aman más el pecado, aman más tener ese estilo de vida que a Dios le desagrada, que hacer un esfuerzo con la ayuda de Dios por vivir para Él. Lo que más fácil hace la iglesia, le entrego el privilegio. No, yo no voy a seguir. Mira, aquí le entrego el privilegio. Es lo más fácil. ¿Por qué? Porque son cobardes, porque no aman a Dios. El que ama a Dios se esfuerza. Sí, es cierto, esa área está mal, pero Señor, yo te ruego que me ayudes a luchar en esa área. Y me propongo y ayuno, y me propongo y leo la palabra, y me propongo y trato de orar, y me propongo tener comunión con el Señor, y me propongo tener santificación con Dios. Pero no, hacemos lo más fácil. No, entonces mejor entrego el privilegio. Yo no estoy capacitado, pues entonces ¿por qué no me capacito? ¿Y cómo me capacito? En la presencia de Dios. Pero el problema es que no amamos a Dios. Porque cuando uno ama a Dios, cuando fuimos jóvenes, los que estamos ya mayores, cuando alguien nos interesaba, una cipota, y nosotros la queríamos, nosotros éramos persistentes. Y aunque nos dijeran 50 veces no, y seguíamos insistiendo. Que no existían los teléfonos en mi época de juventud, pero eran las cartitas o el mensajero. Decirle. Buscábamos oportunidades porque queríamos algo. Y por eso dice el Salmo 111:2, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. ¿Por qué no buscamos el cambio en nuestra vida? Porque no amamos a Dios. Si amáramos a Dios, nos esforzáramos cada día.
No, este día yo le voy a pedir al Señor, quítame el deseo de pasar en el teléfono y dame la fuerza que si yo me acostaba a las 10, 11 leyendo memes o cosas en Facebook, entonces Señor, ayúdame a orar media hora. Ayúdame, dame la fuerza, voluntad para negarme a mí mismo, a no vivir para mí, porque quiero cambiar mi vida, porque quiero esforzarme, porque quiero ser diferente, porque esta mañana yo he comprendido que tú quieres que sea luz, pero no puedo ser luz si yo no tengo comunión contigo, no puedo ser luz si yo no estudio la Biblia, no puedo ser luz si no oro, no puedo ser luz si no me santifico, y no puedo cumplir estos 4 requisitos si yo no amo a Dios. ¿Me incomoda el mensaje? Lo siento. Es mi deber decirse. Usted tiene que examinarse, pero no diga que ama a Dios si usted no ora. No diga que ama a Dios si no lee la Biblia. No diga que ama a Dios si no se santifica. No diga que ama a Dios si usted no tiene comunión con el Señor. Si usted se ha separado de Él, porque el pecado me separa de Dios. Así lo dice Isaías 59. Aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, pero vuestras iniquidades han hecho división entre Él y ustedes. Necesitamos nosotros reconocer esta mañana que Dios no está jugando a ser Dios, ni el diablo juega a ser diablo. Si usted no está cumpliendo los requisitos, por favor no diga que ama a Dios. No diga, es que Dios conoce mi corazón y Él sabe que lo amo y aborrece a los demás. Porque Dios dice, no seas hipócrita, no me amás. No me amás. ¿Cómo es eso que decís que me amás y no tolerás a los hermanos, a las hermanas? Dios conoce mi corazón, sí, Dios lo conoce. Y muchas veces no está conforme con nosotros el Señor. Porque estamos siendo mal testimonio. Estamos dándole motivo a los inconversos para que ellos no se acerquen al Señor. La gente le fascina los sermones de euforia. Su nombre, quien vive, Dios va a bendecirte, Dios te va a dar esto. Déjeme decirle que Dios no murió en la cruz de Calvario para darnos posesiones materiales, que es lo más importante para muchos de nosotros. Dios murió en la cruz de Calvario, se lo vuelvo a repetir como muchas veces, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna y para librarnos del infierno. Ese fue el propósito de Dios. Yo he comprendido hecho. Bendito sea el Señor por lo que me ha dado. Bendito sea Dios por su bondad. Ha puesto en mis manos un negocio y con paciencia lo he trabajado. Pero quiere que le diga algo, me siento orgulloso. Porque yo he entendido que eso que Dios ha puesto en mis manos no es para mí. Por la misericordia de Dios hay 4 becados. Y anhelo del negocio becar a 10 para enero. Ese es mi anhelo. Ya hay 4 becados. Hay un 5º que viene para el mes que viene. Porque yo no estoy haciendo dinero para mí. Es para ayudar. El día que usted se le quite la mentalidad de acumular riquezas para vivir bien, Dios va a empezar a bendecirle. Óigame lo que lo estoy diciendo. El día que usted se bote esa mentalidad que en esta vida está para acumular riquezas, ese día Dios le va a abrir las ventanas de los cielos y le va a bendecir, que lo va a sorprender. Se lo digo por experiencia. Lo que Dios ha puesto en mis manos no es para que yo me enriquezca. Y se lo dije a Dios: si mi corazón se desvía, quítamelo, no lo quiero, pero ayúdame a ayudar. Ese es el propósito. Le apunto a enero para 10 becados. Gracias al Señor. Y no son becas de $20 ni de 25. Son becas de $50 arriba. Gracias al Señor. Y aún déjeme decirle que en su misericordia sigo ayudando 2 iglesias mensuales. Se les compran 25 sillas a cada iglesia y se les dan 24 Biblias. No le doy explicaciones a nadie dentro del ministerio. Nadie aporta. Sale lo que Dios ha puesto en mis manos por su misericordia. No entiendo cómo Dios ha hecho eso, pero sí he entendido que lo que Dios me ha dado por su misericordia no es para que yo me haga millonario, no es para que yo tenga una vida llena de lujos, me la ha dado para que tenga lo necesario, porque el apóstol Pablo dijo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Teniendo sustento y abrigo, pero muchos tenemos más que sustento y abrigo. Muchos tenemos el privilegio de tener, el ir a comer hasta comida chatarra, de irnos a sentar a un restaurante cuando muchos no lo tienen. Muchos tenemos pollo en la casa y nosotros
estamos murmurando que yo no quiero pollo. Pero le vuelvo a hacer énfasis, quítele el amor al dinero. Y el día que usted empiece a trabajar, no para acumular riqueza, sino para ayudar a su prójimo, Dios le va a abrir las ventanas de los cielos y se le va a desbordar. Y usted no sabe ni cómo, pero Dios hará cosas maravillosas, y se lo digo por experiencia. Yo quería renunciar al pastorado para dedicarme al negocio, porque mi idea era ayudar, pero alguien me dijo, no, usted puede con las dos, y puedo con las dos. No hay mis fuerzas. Cada día le digo al Señor, dame fuerza, dame fuerza, dame fuerza. Dios ha sido misericordioso. Dios ha sido bueno y lo sigo siendo. Y se lo pongo como ejemplo, Dios es misericordioso. Pregúnteme, ¿tiene dinero? No, no tengo dinero. Yo solo administro lo que Dios da. Es de Él. Pero entendí eso. No me ha dado dinero para acumular para mí. Me ha dado dinero para ayudar a mi prójimo. Y algunos de los pecados como requisito, ¿tienen que ir a la iglesia? No, yo no chantajeo a nadie. El que quiera venir, que venga. Y el que no, que no. ¿Te quito la beca? Sí. ¿No vas a la iglesia? No. No tengo problema con eso. ¿Para qué tendremos gente obligada dentro de la iglesia? La gente que se sienta comprometida con el Señor. Con el Señor. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Quítele el amor a las cosas materiales. Llénese de la presencia de Dios. Y por eso le decía, amada iglesia, no salga de ese portón siendo la misma persona. Por favor. De nada sirve que usted haya escuchado esta mañana lo que Dios espera, que nosotros seamos la luz, y usted va a seguir siendo igual. No va a escudriñar la Escritura, no va a orar, no va a santificarse, no quiere comunión con Dios. ¿De qué va a servir? Lo que está haciendo es acumulando con el Señor. En el libro del Señor te dijeron y no quisiste. Esto va a testificar contra usted. El Señor Jesús dijo, yo no lo voy a juzgar, ellos tienen quien lo juzgue. La palabra que les he hablado, esa les juzgará en el día postrero. Cada vez que usted escuche un sermón y conoce que Dios le habló y no lo cumple, eso es algo que está acumulando para cuando llegue al tribunal de Cristo. Medite, por favor. Ya no vamos a ir. Medite, por favor. Si Dios se siente agradado a la luz de la palabra con la clase de vida que tiene, medite en eso, por favor. Hágalo, porque es necesario. Oremos en esta mañana. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Te pedimos por nuestro hermano Luis Enrique Molina, que ha estado quebrantado de salud. Te pedimos por su vida. Te pedimos que le ayudes, que lo guardes, que lo protejas. Te pedimos que tu misericordia se esté moviendo en sus vidas. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia en la vida de nuestro hermano. Gracias por nuestro hermano Pablo Vázquez, por nuestra hermana Estela Álvarez, por nuestra hermana Clara Enríquez, por nuestro hermano Gerardo Amaya, por Ligia María Elena Brito. Gracias, Señor. Gracias por los que escuchan. Gracias por tu misericordia. Bendito tu santo nombre. Te pedimos misericordia y que nos ayudes a ser cristianos genuinos. Te pedimos que sea tu mano de misericordia.